Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este evento. Agradecemos la presencia de Mónica Sánchez, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela del norte de España, de Javier Couso, europarlamentario de Izquierda Unida y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Europarlamento. Asimismo, agradecemos al Grupo Municipal de Izquierda Unida de Sisión su colaboración. Y, cómo no, gracias a los compañeros y compañeras de la asociación que con su trabajo voluntario hacen posible este evento. El embajador de la República de Cuba nos comunica su imposibilidad por asuntos de fuerza mayor de estar hoy aquí. Nos transmite su solidaridad deseándonos éxitos en estas jornadas. Me ruega que le disculpéis. En nuestros estatutos fundacionales de la Asociación Lázaro Cárdenas contemplamos la solidaridad, el internacionalismo, como elementos centrales de nuestro pensamiento, que es inequívocamente de izquierda y antiimperialista. Reconocemos a la Revolución Cubana, que resistió los furiosos embates del Imperio norteamericano y que fue una luz de esperanza para millones de personas en épocas de dictaduras y de fascismo. Desde finales del siglo pasado, del siglo XX, surgen potentes movimientos populares que abren una esperanza de que otras sociedades sean más justas y democráticas. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay, etcétera, etcétera. El control de sus propios recursos, la aparición de los pobres como sujetos políticos, significan una segunda y auténtica independencia y ejemplo para otros pueblos. Los poderosos, las empresas multinacionales, los Estados Unidos del Norte de América, la Unión Europea, la OEA, no pueden permitir esto. Tienen otros intereses. Y por ello, utilizando diferentes mecanismos como golpes de Estado, más o menos violentos como el que dieron a Zelaya en Honduras, la destitución de Fernando Lugo, golpe blando en Paraguay, la de Dilma en Brasil. Todo esto es el inicio de una gran contraofensiva neoliberal y derechista que hoy sufren los pueblos de nuestra América Latina. Debemos reflexionar sobre los límites de las estructuras de los estados para las verdaderas emancipaciones de los pueblos. Y hoy más que nunca Venezuela está siendo sometida a una terrible campaña en el orden interno y en el orden externo para acabar con su revolución. Están creando las condiciones para una intervención. Gigantesca campaña internacional que nos recuerda las armas de destrucción masiva que Aznar nos miraba por la televisión diciendo: miren mis ojos, les garantizo que hay armas de destrucción masiva. Esos son los tipos que están también moviendo los hilos en Venezuela. Falsos positivos, manipulación de fotos, rumores nunca confirmados. ¿Por qué vamos a creer a los intoxicadores profesionales? ¿Por qué vamos a creer a nuestros enemigos de clase? Precisamente por la guerra total que le han declarado a la Revolución Bolivariana y a los movimientos populares en América Latina y el Caribe, organizamos estas jornadas. Queremos que ustedes escuchen otras voces diferentes y que tengan información distinta. Tengan pues una buena jornada de debate que mañana continuará y, sin más, doy la palabra a Mónica Sánchez. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. En nombre de nuestro gobierno bolivariano, quisiera primero iniciar este espacio
de información sobre la realidad de nuestro país, manifestando nuestro pesar por las víctimas que han caído en estos últimos días en las diferentes marchas y concentraciones que la oposición ha venido gestando en algunas vías de nuestro país. Queremos elevar ese pesar porque no estamos a favor de las muertes, ni mucho menos en estos espacios donde nosotros nos encontramos. Nosotros trabajamos por un país democrático, por una sociedad libre. Y bueno, en este espacio queremos mostrarles a ustedes las vías pacíficas que nuestro gobierno ha estado trabajando para mantener la paz de nuestro país. En los últimos días han venido suscitándose, como muchos han podido ver en los diarios españoles y en los diarios internacionales, la situación de Venezuela de una manera diferente, porque hay dos caras de las realidades que están ocurriendo. Efectivamente, hay dificultad en el diálogo, en el encuentro para dialogar entre los partidos de la oposición y el gobierno, y eso es lo que se está mostrando en una balanza de poder. He nombrado la presentación como qué está pasando en Venezuela para que ustedes tengan, más o menos conozcan de dónde viene el trasfondo de cómo nos encontramos hoy. Una vez que fallece nuestro presidente Chávez, en el 2011, vamos a elecciones donde el presidente Nicolás Maduro se lanza en unas elecciones presidenciales y gana con un porcentaje bastante justo al contendiente de la oposición, Enrique Capriles Radonsky. Una vez que nosotros ganamos, se declara nuevamente ese proceso de guerra entre el Estado bolivariano y la oposición venezolana. Lo primero que hicieron fue generar mucha confrontación política y buscar la manera internacional de poder hacer una intervención, como nos decía nuestro compañero Manolo. Y bueno, desde febrero del 2014 se intensificó este proceso con el plan que ellos llamaron la salida. Ellos llamaron, este es el ahora o nunca. Vamos a trabajar en calle para poder sacar al presidente Nicolás Maduro. Se intensificó una escalada y se generaron muchos hechos de violencia, como ustedes ven en esas imágenes. Ese plan de la salida, lo que ellos también llamaron el golpe suave, dejó 43 víctimas, 878 lesionados y una cantidad exorbitante de millones de bolívares en daños públicos de hospitales, colegios, instituciones del gobierno venezolano. En las imágenes se ve la gente con armas caseras, bombas molotov que estaban incendiando el transporte público, y pueden ver barricadas que se hacían directamente con las propias infraestructuras del país. En el año 2017, como nos encontramos ahorita, hay una nueva fase. ¿Cómo se ha denominado esta fase? Han generado incremento de violencia callejera. Ya nosotros no lo llamamos que ellos son manifestantes pacíficos. El tipo de acciones que ustedes han visto en televisión, han visto en prensa, ya son hechos de terrorismo. Ya nosotros creemos dentro de nuestra constitución bolivariana que todo el ciudadano venezolano tiene derecho a manifestarse. Eso lo estipula su artículo número 68 en la Constitución. Sin embargo, cuando se manifiesta y tenemos la autorización para manifestar de manera pacífica. Pero este tipo de hechos que ustedes están viendo, incendiar autobuses, incendiar gandolas de gasolina, como ven en la parte superior derecha, ha sido tomada por gente que está encapuchada, que no se les ve la cara, y terminan incendiando ese tipo de instrumentos que nos permiten a nosotros también obtener nuestros ingresos financieros como Estado. Y si se fijan en la foto inferior del lado izquierdo, pues también hay motos de la Guardia Nacional. Le agarran a nuestros motorizados,
a nuestra Guardia Nacional y queman sus instrumentos. Parte de esta nueva fase que se está generando en Venezuela es el fuerte apoyo internacional de organizaciones e instituciones, como lo decía Manolo, de la OEA, del gobierno de los Estados Unidos. Hay una búsqueda del intervencionismo, las noticias lo muestran, ahí tenemos algunos títulos. México asume el liderazgo de América Latina en la crisis de Venezuela, el Senado de los Estados Unidos expresa preocupación por Venezuela, Estados Unidos impone más sanciones a Venezuela por las medidas que toma. Almagro habla también sobre una Venezuela de una dictadura que se sale por sus elecciones. Trabajan lo que es buscar la injerencia a través de ciertas autoridades de poder en algunas instituciones internacionales. Otra de las fases también es una tergiversación de la información en las redes sociales, que es parte de la estrategia de este momento. Tratar de contrarrestar informaciones, de mandar información falsa. Hace una semana, por colocar un ejemplo también vivo, el diputado Marco Rubio del Senado de los Estados Unidos escribió un tuit como a las 10 de la noche diciendo que tenía pruebas fidedignas que el preso político Leopoldo López había sido fallecido. Eso fue una tendencia en las redes sociales. Empezó a salir la gente diciendo que necesitaban una fe de vida de Leopoldo López, porque ya los Estados Unidos fue el primero que sacó la información que ese ciudadano había fallecido por manos de los militares venezolanos, y terminaron en una falsa, como ustedes lo ven aquí también desmontado. Dicen que es oficial que Venezuela es una dictadura, ya identifican, hacen palabras el régimen del gobierno venezolano, Maduro dictador, tratan de buscar descalificativos para ir trabajando dentro de la conciencia de los ciudadanos para descalificar el país y al gobierno. Como parte de la tergiversación de la información, también se vio esta semana que estaban pasando a unos militares de República Dominicana, haciéndolos pasar como si fuera Venezuela en las últimas manifestaciones, y se ve claramente como atacan a un ciudadano. Se desmontó la información en las propias redes de ellos, que se sabía que había sido de guardias nacionales de República Dominicana. Otro de las estrategias de esta nueva fase es que están utilizando la Asamblea Nacional, que como país democrático que somos, la Asamblea Nacional con un gran 112 diputados, que es una mayoría bastante representativa dentro de la Asamblea Nacional. La oposición ganó la Asamblea y la están utilizando para incrementar y deslegitimar al gobierno y al Poder Ejecutivo a nivel internacional. Allí ven algunos de los títulos. También tenemos una gran injerencia en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos, por decir mostrar algunas caras y nombrar algunas instituciones en los altos gobiernos latinoamericanos y europeos. ¿Qué ha venido haciendo eso? Lo que pueden ver en esas fotos, como lo comentaba, nosotros en nuestra Constitución aceptamos lo que es la manifestación pacífica, pero estas fotos son recientes. Estos son los manifestantes pacíficos que están tratando de alzar su voz de una manera sensata, como los llaman eso, llamando a la calle. Son armas caseras lo que ustedes ven allí. Nuestro ministro de Interior y Justicia ha venido haciendo un trabajo muy arduo con la Guardia Nacional Bolivariana. En todo momento se están tratando de controlar sin armas a estos manifestantes, pero los ejemplos son otros y las demostraciones son otras. Aquí vemos los manifestantes pacíficos que no se ven en la televisión de España o en la prensa, ¿no? Las prácticas violentas actuales de la oposición coinciden con las técnicas descritas en los manuales de guerra del Parlamento de Estados Unidos, del Departamento de Estados Unidos. Hasta la fecha, el día de hoy, desde el 3 de abril de este año, el uso de mecanismos de violencia con fines políticos lamentablemente ha arrojado a día de hoy 42 oficiales heridos, 500 comercios saqueados, más de 717 lesionados, 152 detenidos y 40 personas fallecidas en estas manifestaciones. 42 oficiales, sí.
Tengo 38 fallecidos porque casualmente ayer fallecieron 2 personas, lamentablemente, 2 jóvenes. 42 oficiales heridos, sí, y tenemos 40. Tengo aquí información de 38. La información estaba de día de ayer. Lamentablemente esta mañana informaron que fallecieron 2 jóvenes en las manifestaciones, uno en el estado Mérida y otro en Caracas. Esto es otra de los hechos que quizás no se ven: un ataque a nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Los destrozos de las marchas ya ascienden a un total de 140 millones de dólares en todas las instituciones públicas. Un ataque al Hospital Materno Infantil en la ciudad de Caracas. Habían 50 recién nacidos. Esto fue el 20 de abril. Imágenes también en la calle, en las protestas, en las principales autopistas de Caracas, los destrozos de los espacios públicos y la manera en cómo están fabricando los escenarios en las prensas internacionales. Vemos a la joven posando para su Instagram, para sus redes sociales, y luego vemos la imagen en primera plana del CNN. Este tipo de imágenes, que son las que están corriendo a nivel internacional, son trabajadas estratégicamente. Por lo menos ese chico que ustedes ven allí desnudo es un muchacho de 27 años, comunicador social, con familia de ascendencia alemana. En unas entrevistas, él mismo dijo que estuvo analizando escenarios a nivel internacional para generar populismo. Y de hecho, si ustedes lo ven, está con zapatos y está con medias. Ese chico estuvo corriendo por las redes sociales, se montó en una tanqueta militar y bueno, es parte del trabajo que ellos han venido trabajando mediáticamente, victimizando a los victimarios. Y vemos también a una señora con un camión tratando de parar una tanqueta. La imagen que no se ve aquí es que la señora fue trasladada para tratar de resguardar su seguridad, porque estaban tirando molotov en ese momento y la Guardia Nacional la retiró del espacio donde ustedes ven allí. Esto es lo que no se ve: la Guardia Nacional atacada por la sociedad. Todas las personas encapuchadas. En más de 16 países en el mundo está prohibido manifestar con la cara tapada. Aquí, en la mayoría de las manifestaciones, la gente va completamente tapada para no ser identificada. Vemos en este lado al policía totalmente indefenso en el piso, atacado por más de 50 personas. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que en ningún momento está utilizando armas. En casos específicos que han ocurrido de repente algunos enfrentamientos, esos militares están siendo evaluados también por nuestro grupo del Ministerio de la Defensa. Esto quiero que lo dejemos aquí sentado. Las acciones de la Guardia Nacional simplemente se están limitando a contener los sectores exaltados de la oposición, porque están destruyendo los bienes públicos y agreden a personas e impiden la circulación de la ciudadanía, que es parte de los derechos dentro de nuestra Constitución, que estas manifestaciones están obstaculizando. En el artículo número 58 dice que el ciudadano tiene el deber y el derecho de circular libremente por su país. Las imágenes de las contenciones de las manifestaciones con los destrozos, las tanquetas que han sido atacadas por las manifestantes pacíficos con bombas caseras, molotov. Esto es importante que lo reconozcamos. En la prensa se informa que Venezuela está en un golpe de Estado, y por eso están tratando de hacer esas conexiones con otros países para buscar la intervención. Y es importante que se sepa que
la Asamblea Nacional Venezolana no ha sido disuelta, que a pesar de que se encuentra en desacato por no deslegitimar a unos diputados indígenas, continúa ejerciendo sus funciones, siguen vigentes y con una mayoría absoluta y de la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia tomó en sus artículos 155 y 156 algunas medidas para poder trabajar con todos los poderes en el país. Sin embargo, tuvo su pronunciamiento y la Asamblea Nacional no ha sido disuelta. Las fotos que ustedes ven aquí son diputados de la Asamblea Nacional que en un espacio pacífico de manifestación, pues en la sede principal de la Asamblea Nacional Venezolana colocaron un cartel donde incitaban también a la deslegitimación de nuestro presidente Maduro. La oposición desde el 2014, cuando se aperturaron las mesas de diálogo, se ha negado a la conversación, a realizar algún tipo de condición para trabajar por el bienestar del país, por el bienestar productivo también. Y a pesar de todas esas búsquedas, ya llevamos 3 años en este espacio, no se ha logrado el diálogo para poder continuar en sana paz en nuestro país, con dignidad y a través de la unidad también. El Papa Francisco también señaló la semana pasada que hay una división en nuestra derecha venezolana que está complicando el diálogo, y ante esa complicación, porque hay pueblos, somos más de 30 millones de habitantes que queremos paz, que queremos vivir dignamente, el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente está dentro del artículo 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. ¿Qué dicen los artículos? En el artículo 347 dice que el pueblo es el depositario del poder constituyente, es decir, que el poder popular es quien debe decidir ante la convocación de una Asamblea Nacional Constituyente para poder transformar un Estado ante estos hechos que han venido generando esta situación que vivimos. En el artículo 348 dice que la iniciativa la puede convocar o el presidente de la República o los ministros en Asamblea Nacional, las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo. En esta oportunidad fue el presidente el que dio la iniciativa, llamando a un diálogo superior. Es importante que esto se sepa. Diálogo superior no quiere decir que solamente está la oposición o el gobierno, está el poder popular, que es el pueblo el que va a decidir en elecciones, en un voto secreto y originario, va a elegir el camino actual que quiere nuestra Venezuela. Eso es importante que se sepa, y van a estar elegidos en 2 partes. Aquí lo muestra también la Gaceta Oficial en su artículo 1. El presidente convoca a una Asamblea Nacional Ciudadana y Profunda de Participación Popular. El artículo 2. Los integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente originaria van a ser elegidos en ámbitos sectoriales y territoriales. En 2 sectores van a ser estas elecciones. Todo bajo el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es el que va a dar las riendas de cómo va a ser el proceso, cuándo van a iniciar esas elecciones, y que todos estamos abiertos a poder participar como constituyentes. El presidente, como cabeza de esta convocatoria, hizo una comisión para la activación de la Asamblea Nacional Constituyente que se ha venido sentando ya en diferentes mesas desde el 2 de mayo en Caracas, en nuestra capital. El presidente de esta comisión es el ministro de Educación, Elías Agua. El vicepresidente es nuestro embajador ante Italia, Isaías Rodríguez. Hay 2 jurisconsultas, Cilia Flores y Delcy Rodríguez, que es nuestra canciller, y constituyentistas. Son algunos que también trabajaron en nuestra Constitución en 1999.
¿Qué vamos a debatir en esta Asamblea Nacional? Se fija la agenda de discusión en base a las prioridades nacionales. Va a ser el mismo pueblo que va a elegir qué es lo que quiere cambiar de la Constitución y cómo va a regir esta Asamblea Nacional Constituyente. El presidente, obviamente, como convocante, tomó 9 líneas principales para que sean elevadas a consideración y elección. Una de ellas es una constituyente para la paz, mejorar los procesos que se estuvieron trabajando en el 99, construir un sistema económico postpetrolero. Sabemos todos que Venezuela ahorita está con una baja de petróleo a nivel mundial y eso nos ha generado a nosotros también dificultades en el área económica. El presidente se ha llamado para que hayan nuevos procesos y nuevos modelos económicos productivos en el país. Un estado de bienestar social nuestro, de las misiones y grandes misiones, el interés de darle rango constitucional a todas las misiones sociales, misión vivienda, el área de salud, las diferentes misiones, tenemos más de 25 misiones en nuestro país. Potenciar el funcionamiento del sistema de justicia y protección del pueblo, basándonos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Impulsar las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, darle rango constitucional también a los consejos comunales y a las comunas, y trabajar en la política exterior soberana, una defensa para la nación a nivel internacional, la identidad cultural para crear una nueva espiritualidad con diversidad cultural, garantía del futuro. En este espacio el presidente hizo hincapié que es importante que los jóvenes estemos dentro de las bases de nuestro país, darnos fortaleza, educarnos para que seamos también la visión de un futuro, y él hizo un llamado a toda la juventud venezolana para que trabaje y se forme una estructura de los primeros empleos, una formación política también para todos los venezolanos, todos los jóvenes en el área cultural, educativa, derechos también tecnológicos, y preservar la vida. Es el último de los esquemas que el presidente lanzó para que se trabaje en esta constituyente. Es interesante que una vez que el presidente lanza esta constituyente, salen los líderes de la oposición a exigir que se hagan elecciones presidenciales. Desde el 2003 están pidiendo una constituyente en Venezuela. No se habían dado las condiciones porque se había sentado primero, se estaba buscando que se sentara a través de un diálogo. El diálogo no se pudo dar y se llegó a la constituyente. Una vez que llegamos a ello, pues ya los líderes opositores no quieren una constituyente, ahora quieren unas elecciones presidenciales, supuestamente. Vemos a María Corina Machado también. En el 2013, ella llama que la constituyente es la vía para que el pueblo logre el cambio. Leopoldo López y Lilian Tintori también hablan de la constituyente en el 2014 y en el 2015. El propio Parlamento, después de ganar las elecciones en el 2015, saca en prensa que Venezuela debe convocar una constituyente, donde habla que es la mejor vía para solucionar los problemas internos del país. Muchos se preguntarán por qué convocamos en este momento a la Asamblea Nacional Constituyente. Primero que nada es para lograr un gran diálogo superior, como lo nombré hace unos minutos, para que sea el mismo pueblo el que pueda elegir las riendas que hoy día desean para nuestro país. Eso en otros países yo creo que sería difícil de que ocurriera. Si lo vemos desde la prensa, pues no es creíble y se dice que Venezuela en este momento no es un país democrático. Y si lo llamamos a la reflexión, ¿qué país entrega las riendas de su gobierno para el pueblo y que decide en elecciones qué es lo que quiere? Yo creo que eso es una demostración, ejemplo de la democracia que nosotros tenemos y del espacio que queremos hacer. Construir un país en dignidad, con justicia, con igualdad y con un reconocimiento mutuo, porque efectivamente tenemos diferencias, pero hay que trabajar para
para estar en bienestar. ¿Cómo se van a elegir esos miembros de la constituyente? Por voto universal, secreto y directo. El presidente Maduro propone que haya dos ámbitos de elección: territorial y sectorial. Lo hace de esa manera porque él confía, ¿verdad?, que a nivel de sectores, como son los sectores de pensionados, los sectores de los jóvenes y estudiantes, los religiosos, pueden haber otras estrategias para introducir en nuestros artículos de la Constitución. Puede haber más material que nos pueda democráticamente pues, construir nuestro país. Y en la manera de territorio, pues por las naciones también hay beneficios de cada uno de los estados que nosotros tenemos. Entonces todos vamos a participar de diferentes maneras, pero van a ser dos tipos de votaciones. Los candidatos se van a postular en dos ámbitos: por iniciativa propia, con el aval de un número de firmas ciudadanas que va a fijar el Consejo Nacional Electoral. Muchos se preguntan, ¿se va a mantener la misma Constitución? Efectivamente, se mantiene la misma Constitución del 99 con cambios en los artículos que se vayan a trabajar con cada uno de los constituyentes en mesa. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, es quien va a dar las riendas en los próximos días de cómo va a ser el trabajo, cuándo van a comenzar esas elecciones sectoriales y territoriales, para empezar las conversaciones con los constituyentes. Van a ser 500 constituyentistas que se van a elegir. Hasta el día de ayer, la Comisión Presidencial de la Constituyente se había reunido ya con jóvenes, con indígenas, con partidos políticos. Se reunieron con más de 17 partidos políticos de la oposición, deportistas, campesinos, pescadores. Ya llevan más de 10 reuniones realizadas hasta la fecha. Con esto, bueno, yo creo que es importante resaltar que efectivamente trabajamos como un país democrático, con una tradición bolivariana de convocar una soberanía popular y entregándole nuevamente con este llamado a la constituyente el poder al pueblo, que sea el pueblo quien elija cómo quiere llevar las riendas del país. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu intervención. Ahora va a hablar Javier Couso, y deciros que después de la intervención de Javier Couso, obviamente vamos a abrir la posibilidad de que participéis, pedís la palabra, preguntáis e intervenís. Lo primero, agradecer a la Asociación Lázaro Cárdenas, también a Iusisión, tener la invitación y la oportunidad de volver a estar en esta ciudad que me gusta tanto y en la que estoy tan a gusto. En esta sala, en la cual además he estado otra vez, incluso acompañando una vez a mi madre, con Eve de Bonafini, hablando de esas madres irredentas que se alzan contra la impunidad. Y me parece además muy adecuado estas jornadas en un momento complicado, en un momento que llevar la verdad o tratar de difundir una verdad contracorriente supone un gran desgaste personal y político. Pero es algo que yo creo que me enorgullece y nos enorgullece a las personas que estamos tratando de contrarrestar algo de esa única verdad que se impone a través de las grandes transnacionales de la información. Había una frase que yo recuerdo siempre de Fidel, que decía: una verdad desde el fondo de una cueva vale más que todos los ejércitos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, con una reflexión añadida. Porque en este país cada vez, y además lo dicen los informes de organizaciones independientes sobre periodismo, que tenemos uno de los peores periodismos del planeta. Y no es culpa de los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Es culpa de que hay una concentración
de medios en manos de los poderosos, de los banqueros, de las grandes empresas, que evidentemente solo cuentan lo que les interesa a los banqueros, a las multinacionales y a las grandes empresas. Y además es un fenómeno en este país que se ha dado al calor también de desconocer y no desarrollar nuestra propia Constitución. Decía Julián Guita que hay, si se pudiera cumplir incluso esa Constitución que llevan a gala todos los días, porque en el artículo 20 de esa Constitución se dice que se debe dar, que las televisiones públicas deben de dar acceso a los grupos sociales y políticos. Aquí vamos al contrario. Ningún gobierno ha querido desarrollar el Estatuto del Periodista ni una ley de prensa, que no significa, como dicen los neoliberales, a aquellos que no les gusta regular nada, que la mejor ley de prensa es la que no hay. Bueno, yo discrepo, porque creo que no se puede permitir a determinados medios que vendan mentiras. Es como si permitiéramos que una pescadería vendiera pescado podrido. Existe una deontología profesional. El periodismo, la prensa, los medios de comunicación están reconocidos en todas las convenciones internacionales como medios necesarios para informar y formar a las poblaciones, y más en un marco, en teoría, democrático, pero aquí se hace justo lo contrario. Incluso se eliminó, por parte del anterior gobierno socialista, el límite del 5% de participaciones cruzadas entre compañías, lo que dio lugar pues, a esas fusiones y a esos grandes medios que están en muy pocas manos. Y no se ha desarrollado, por contra, la democratización del espacio radioeléctrico, que hay que recordar que es una concesión del Estado, es decir, de todos y de todas. Es decir, una empresa privada recibe una concesión para poder informar, aunque la mayoría de veces lo que hace es desinformar. Nosotros siempre recordamos, y además fijándonos en América Latina, aunque poco se ha podido desarrollar porque no nos han dejado. Ayer teníamos en el Parlamento Europeo la visita de la expresidenta Cristina Kirchner, que desarrolló su gobierno una ley de medios vituperada y atacada por los grandes medios de comunicación, una ley democrática que se debatió en todas las provincias, en todos los foros públicos de Argentina, con participación ciudadana, de foros profesionales, profesionales de la información, de juristas, que fue aprobada por mayoría amplísima, tanto en el Congreso como en el Senado, pero que la casta judicial paralizó por un defecto de forma y nunca pudo ser aplicada. ¿Qué decía esa ley de medios? Ni más ni menos que democratizar el espectro radioeléctrico, es decir, por lo menos un 33% de medios públicos, por lo menos también un 33% de medios privados y un 33% de medios ciudadanos, de los movimientos sociales, sindicales, etcétera, etcétera, respaldados con el Estado, que de una manera que tanto los públicos como los ciudadanos, culturales, etcétera, etcétera, pudieran contrarrestar y dar otra versión de la que están dando. Los ejemplos clarísimos que estamos viviendo últimamente, que yo que vengo durante un tiempo también de trabajar como en el medio periodístico, trabajador audiovisual, aunque luego ya lo dejé un poco asqueado y me dediqué más al reportaje y a los documentales, pues yo me quedo anonadado de lo que estudié y lo que veo en dos escenarios actuales de conflicto, por desgracia. Uno, por ejemplo, es Siria. En Siria solo tenemos información de una parte, y no solo de una parte de la información que elaboraron los propios periodistas allí, sino que las imágenes que salen son de los grupos terroristas, entre ellos Al-Nusra, ahora se llama de otra manera porque ha querido lavar su cara, pero hay que recordar que cuando ponen esas imágenes sin contextualizar están poniendo las imágenes de los mismos que asesinaron a 90 ciudadanos españoles en Atocha, porque son Al-Qaeda. Otro ejemplo clarificador es Venezuela. La información que se está dando sistemáticamente, no desde ahora, sino desde el triunfo del presidente Chávez, es una información sesgada que no responde a la lógica profesional, que no respeta incluso las fuentes y que además solo cuenta una parte interesada. Es una información de parte. Nosotros y nosotros estamos absolutamente desinformados de lo que pasa en Venezuela. Hay un diputado de Salamanca, de Izquierda Unida, lo contó hace poco Alberto Garzón, pero yo se lo vi contar en su propia clase, ¿no? Que le preguntaba a sus alumnos si conocían a Hugo Chávez o a Maduro, y sí, ¿qué les parecía? Pues todos lo odiaban, ¿no?
Y luego les preguntaba, ¿y saben ustedes cuál es el presidente de Portugal? Y ninguno de los alumnos sabía quién era el presidente de Portugal. No sabía si lo odiaba o lo quería. Pero en cambio odiaban al presidente de una república a 7.000 o no sé cuántos kilómetros, miles de kilómetros del país, que nunca nos ha hecho nada a los ciudadanos y ciudadanas españolas. Por eso quería empezar por esa reflexión. Yo desarrollo mi trabajo, como decían, soy uno de los vicepresidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es la comisión más grande de un parlamento mastodóntico que tiene 751 diputados. La comisión a la que pertenezco yo tiene 73. Es una comisión dura, donde domina, como en el Parlamento, la gran coalición, es decir, que al 80% de las decisiones votan exactamente igual el Grupo Popular que el grupo llamado socialista, que los liberales y los conservadores, y sobre todo en esos consensos de una Unión Europea que está implosionando precisamente porque no ha sido lo que la mayoría inmensa de nuestras poblaciones creían, que era una Europa en teoría de la solidaridad entre los estados que la formaban. Hemos visto la solidaridad que han tenido con Grecia. Una Europa que pensábamos que nos iba a traer más trabajo, más calidad, sobre todo nosotros que pasamos por una dictadura de 40 años y que en nuestro imaginario colectivo nos apetecía por lo menos vivir un poquito parecido a lo que fue aquello del estado del bienestar. Nunca pasamos del medio estar. Pero pensábamos que aquello iba a ser mejor. Y cada vez es peor, porque a nosotros nos ha tocado una división del trabajo de la Unión Europea, ser un país desindustrializado y de servicios, y los datos lo dan. Somos el segundo país más desigual actualmente en la Unión Europea después de Rumanía. Tenemos un paro estructural de cerca del 20%, tenemos unos 300.000 jóvenes viviendo fuera de nuestro país porque no pueden encontrar un proyecto de vida en su propio país. Y bueno, nos dejaron dos patas, el turismo y la construcción. La construcción reventó y sobrevivimos gracias al turismo, sobre todo por todo el incendio que hay ahora en nuestra vecindad, esos destinos turísticos que había antes como Túnez, Egipto, Siria, etcétera, etcétera, que han ido cayendo unos a otros. Pero está claro que esa Europa de centro y periferia, esa Europa dominada y dirigida por Alemania, pues no nos ha traído lo que nosotros queríamos. Aún así, el trabajo en ese Parlamento es complicado, pero hay que ser esa voz por lo menos que hable de esa verdad escondida en una cueva. Por lo menos es lo que el mandato de nuestros electores y electoras nos han dado para hacer, y lo hacemos. Y por lo menos se sabe en cada pleno, en cada debate, que hay una voz que está defendiendo, ni más ni menos, que no haya la revolución, ni el socialismo, ni ningún proyecto, sino la legalidad internacional. Y luego hablaré de ello. Legalidad internacional emanada, además, después de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que puede parecer muy alejado, pero es la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, que además reivindica y protege, en teoría, el derecho a los estados a ser soberanos y además trata de evitar la injerencia en los asuntos internos de otros estados, que es lo que está habiendo. En la presentación, José Manuel hablaba de que hay una contraofensiva neoliberal en América Latina, y es cierto. Una contraofensiva a todos los niveles, porque hay un reposicionamiento geopolítico. Yo lo que quería hacer es una visión más amplia de lo que está pasando en el mundo a nivel internacional ahora, para entender cómo se están dando esos movimientos que vivimos prácticamente, aunque por ejemplo el Papa habla de que ya vivimos en una tercera guerra mundial por partes. Estamos en un periodo bélico en algunos lugares, como en el arco mediterráneo, o incluso en Europa, en el corazón de Europa, en Ucrania, pero tenemos situaciones prebélicas en el mar de China y tenemos situaciones de desestabilización violenta, por ejemplo, en países como Venezuela. Realmente lo que está tratando Estados Unidos es de recuperar su patio trasero, que ya sabéis todos, por la doctrina Monroe. Estados Unidos, desde que empieza a ser imperio, dice que eso parte es suya. Además se lo dice a Europa, ¿no? Nosotros controlamos este dominio, que es nuestro patio trasero, donde defenderemos nuestros intereses por medio de las cañoneras. Y quiere recuperarlo porque perdió algo de ello. Perdió algo de ello por dedicarse
durante el principio del siglo, en los años 2001-2003, a rediseñar o a reordenar Oriente Medio o Extremo Oriente, sobre todo con la idea del factor energético, de control de las fuentes de energía, no tanto para los negocios, aunque también, sino como un intento de, y luego ahondaré en eso, de impedir a esas potencias que emergen desafiando la unipolaridad de Estados Unidos para contar también en el concierto internacional. Y además, más que el factor energético, también lo que ha querido romper un modelo de integración regional que es opuesto al modelo de desintegración que hemos tenido en la Unión Europea, en el cual pasan por encima de nuestras soberanías, nos quitan incluso la moneda, la capacidad de hacer macropolítica económica, y ya solo nos queda devaluar a la población para la famosa competitividad contra los trabajadores esclavos de otros lugares. Esa integración regional como un modelo, además, de independencia surge de dos genios, de Fidel y de Chávez. Fidel, que se mantuvo en la Revolución Cubana como un faro durante mucho tiempo, pero que luego, pasando la época en la cual había muchos pueblos alzándose por medio de guerrillas populares contra dictaduras, se consolida a partir de todos los paquetazos neoliberales, todos esos planes del consenso de Washington que luego estamos viviendo aquí, con la pérdida de todos nuestros derechos y la desregulación de todas aquellas normas o aquellas victorias que habíamos tenido por parte del movimiento sindical, ciudadano, obrero, que son las normas del trabajo, las normas para poder negociar un convenio, las normas para que nos proteja la ley, todas aquellas pequeñas victorias que habíamos logrado las están quitando de un plumazo. Y de ahí surge también la figura de Chávez, sobre todo, luego entraré un poco en ello, liderando un movimiento después de sufrir el ataque neoliberal terrible del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, muy amigo, por supuesto, de Felipe González. Si vemos en cronología, vemos cómo han ido intentando desmontarlo, y siempre son unos trileros, o sea, juegan, aunque la prensa lo venda, que juegan de manera democrática, no es así. Ha habido una serie de golpes de Estado, algunos blandos, otros directos y otros por medio de subterfugios alegales, ¿no? Podríamos hablar de Paraguay, podríamos hablar de Honduras, ahí no estaba la OEA, la Organización de Estados Americanos, protestando, que siempre ha sido parte de esa arquitectura de Estados Unidos para dominar a los pueblos. La OEA, que expulsó a Cuba de su seno, pero que admitió al Chile de Pinochet sin decirle nada. Exactamente igual que el golpe que se le ha dado a Brasil, que es una economía importante, y evidentemente Venezuela, que además tiene una característica importante, que es poseer las mayores reservas de petróleo conocidas actualmente. Por eso quería hablar del marco internacional. ¿Y yo cómo lo situaría? Yo siempre hablo de que estamos viviendo en el fin de la segunda globalización, y en eso también quería decir que nos parecemos un poco a cuando acaba la primera globalización, y da mucho miedo, porque eso fue la antesala de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La primera globalización podríamos definirla como la hegemonía británica desde el fin de las guerras napoleónicas, 1815, hasta el final del siglo XIX. Y además, curiosamente, merced al libre comercio que le llamaban ellos, que realmente era libre porque lo abría la Armada británica. En el declinar de esa hegemonía de Gran Bretaña es cuando hay un periodo de 30 años de guerra, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para en la pelea de la hegemonía de aquel momento, cuando Gran Bretaña o Inglaterra declina como potencia, ¿no? ¿Cómo culmina? Con la derrota del corazón continental de Alemania, que era un aspirante a hegemonizar el mundo, y delimitan un mundo bipolar tras la conferencia de Yalta, donde se reparte el mundo en dos. Por un lado, el campo socialista, liderado por la Unión Soviética, y el capitalista, con Estados Unidos como líder. Evidentemente, todos con sus periferias y sus subperiferias. Gracias a la disuasión nuclear, a la contención nuclear, lo que se hacían es combates y guerras en esas subperiferias, para desgracia de algunos de los pueblos, aunque en algunos de ellos también había procesos de liberación. La segunda globalización, de la que estamos hablando, dura muchísimo menos, y el principio del fin está muy cercano. Empezaría tras la caída de la Unión Soviética y la asunción cultural del fin de la historia que preconizaba Fukuyama, que decía, es decir, ha triunfado
la democracia entendida a los estadounidenses como única forma de vida, ya no hay conflictos entre las clases y ya solo existe este mundo. Es decir, ¿qué mundo? Economía de mercado, la manera estadounidense, y democracia parlamentaria, pero siempre una democracia limitada cuando afecta a los intereses de los poderosos. Además, ese proyecto en ese momento ya no era constreñido por un enemigo exterior que podía condicionar las políticas interiores y que llevaba a las concesiones conquistadas por un poderoso movimiento obrero de posguerra, el estado de bienestar, los derechos laborales y sociales. Es decir, frente a la Unión Soviética había que dar algo a los trabajadores de aquí para que no lo tomaran como un modelo. A partir de la disolución de la Unión Soviética, el proyecto que triunfa es el de una globalización que nos han vendido como un gran proyecto de comunicación cultural, creada como un mito de no hay alternativa, que lo decía Thatcher, no hay alternativa al neoliberalismo. Y además que obliga a todos los países a despojarse de su soberanía para dársela al hegemón que es Estados Unidos, que en el fondo realmente lo que hace es ser protector de los negocios de una gran oligarquía financiera y multinacional. La caracterización de esta segunda globalización es el intento de acabar con todas las regulaciones que nos surgidas de los avances sociales, con el fin de acabar o limitar al final los estados-nación, que son garantes en definitiva de la seguridad de los ciudadanos y que a veces se constituyen en la última defensa ante un mundo que se acerca a las distopías anunciadas de un mundo dominado por monstruosas empresas multinacionales, como podía ser la obra de Orwell, 1984 y otro. Durante este poco tiempo que ha durado esa segunda globalización, yo la marco desde 1990 hasta 2006, el surgimiento de los BRICS, tras una reunión de la ONU. Los BRICS sabéis que lo componen pues, esos países que tratan de emerger frente a esa potencia unipolar, o sea, Brasil, Rusia, India, etcétera, etcétera. Hemos visto esa construcción. Yo quería centrarme, aunque estamos hablando también de América Latina, pero centrarme también en la Unión Europea, ¿no? La construcción de una Unión Europea, imagen y semejanza de ese proyecto de excepción neoliberal, algo que ya venía anticipado en el Acta Única Europea, es decir, el mercado convertido a categoría de Dios, la libre circulación de capitales y la conversión de ciudadano y ciudadana con derechos, no confundir con los otros ciudadanos, que esos son bastante neoliberales, sino con los ciudadanos con derechos surgidos de la Revolución Francesa y que al final cristaliza en Maastricht, ¿no? Como una forma de hacer una Europa subalterna. Eso lo denunciaba Julián Guito, no porque fuera un mago, sino porque tenía un gran equipo económico y analizaba y estudiaba. Es curioso que la doctrina Wolfowitz de Estados Unidos para la era postsoviética está publicada. O sea, si se teclea en Internet se ve, decía que la supremacía de Estados Unidos exige imponer riendas a la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea es uno de los pocos proyectos exitosos de Estados Unidos al poner bajo su mando geopolítico una de las primeras potencias económicas mundiales, somos nosotros, que hoy es relevante en política exterior autónoma y que sirve de tapón y contención a otros países que están desafiando la supremacía de Estados Unidos. Además de que somos una base de proyección de tropas estadounidenses y han puesto nuestras capacidades militares, es decir, nuestros ejércitos, nuestras fuerzas armadas, al servicio de los intereses estratégicos por medio de una OTAN ampliada. Todos los conflictos que afectan hoy a nuestra vecindad en Europa, por ejemplo Ucrania o el arco mediterráneo, tiene que ver con lo que hablaba antes, ¿no? Ese desafío a esa supremacía global estadounidense que hacen los llamados BRIC. Lo que estamos al final es ante la reordenación del espacio geopolítico mundial tras la emergencia de países que tienen poderosas economías, algunos de ellos con capacidad de proyección militar, como estamos viendo ahora mismo Rusia, que se mancomunan y desafían ese mundo unipolar que caracterizaba la segunda globalización. Lo que vivimos hoy, tanto a nivel de conflictos militares como conflictos económicos y hasta guerras comerciales, tiene que ver con el rediseño de esa estrategia estadounidense para asegurar las fuentes energéticas, el petróleo y el gas. Lo primero que buscan es evitar el acceso de China y después otros países, porque China tiene el mismo problema, a pesar de ser un gigante, tiene el mismo problema que la Unión Europea. No tiene fuentes de energía propias, tiene que acceder a ellas. Para conseguir, impidiendo ese acceso,
el factor crucial para la supremacía, que no es otro que el control de esos recursos globales que son necesarios para inyectar capital y energía en la estructura industrial. Por eso era tan importante para ellos la zona de Oriente Medio y por eso decía que descuidaron un poco su patio trasero. Y digo un poco, porque nunca dejaban de tener un ojo ahí, ¿no? Pero la zona de Oriente Medio es rica en gas y petróleo, por su centralidad geográfica, permite un acceso fácil y más barato que otras zonas. La primera fase la vivimos todos, porque además nuestra población se manifestó en contra de ello. Fue Irak, una potencia regional que tenía petróleo, población y base profesional. No tanto por Saddam Hussein, sino por aquella revolución republicana panarabista. Y ahí es donde comenzó la desestabilización de Oriente Medio, tendiente a la creación de un nuevo Oriente Medio ampliado, que lo conocimos después cuando se publicó en 2006 por el coronel Ralph Peters, ¿no? Que lo que quería hacer es destruir los últimos coletazos de cualquier Estado nacional con proyecto soberano de los recursos energéticos, además de redefinir las fronteras y crear un Estado tapón hacia alguno de los BRICS. La importancia de Venezuela es esa, es la misma que esa, es controlar ese motor económico e ideológico de integración regional que supuso la figura, el movimiento liderado por Hugo Chávez Frías. Yo por eso quería meterme un poquito sobre la figura de Chávez. ¿Qué nos explicó nuestra prensa? Nos explicó todo descontextualizado de dónde venía Chávez. Por ejemplo, el Caracazo de 1989, donde se aplican las políticas neoliberales por Carlos Andrés Pérez, como he dicho antes, muy amigo de Polanco, de Felipe González, donde suben los precios y donde ese 80% de población que en Venezuela no existía, que no tenía ni siquiera célula de identidad, se lanza a la calle a comer porque no tiene dónde comer. Y lo que hace frente a lo que está intentando hacer ahora mismo el gobierno de Venezuela, que es que la policía, por ejemplo, no vaya con armas ni reprima con armas a las marchas, que no utiliza las armas, precisamente armas largas, armas cortas e incluso morteros caseros, son la oposición, manda al ejército a reprimir y a disparar contra su propio pueblo. Hay cifras por ahí, pero se habla en torno a 3.000 muertos, hay diferentes cifras entre 1.000, 3.000 muertos y desaparecidos. De ahí, de un grupo de militares que no quería disparar contra su propio pueblo, y además de las tendencias de izquierda en el seno de esa Fuerza Armada, es donde surge una figura como la de Hugo Chávez. De hecho, el movimiento cívico-militar que desarrolla el 4 de febrero es un intento precisamente de acabar con una oligarquía que está utilizando al ejército contra su propio pueblo. ¿Cómo nos lo presentó la prensa? Pues equiparado a los carapintadas de Argentina, es decir, a los golpistas de derecha que pretendían otra dictadura militar cuando esa era un movimiento revolucionario. Y a partir del triunfo siempre se presentó a Chávez como un golpista o como un populista. Y a base de sistematizar estos mensajes simples, que además están aprendidos del genio y el maestro de la propaganda, que era Goebbels, ministro de propaganda nazi, que son muy simples, es simplificación, valga la redundancia, crear supervillanos, repetir una mentira muchísimas veces, utilizar la mentira afirmativa, la ocultación de elementos que no se quieren transmitir, evitar la contextualización y por medio de esa negativación, es decir, de lo bueno y lo malo, malísimo, se despoja al enemigo incluso de su propio carácter humano. A partir del triunfo de Chávez es un machaque sistemático y llega hasta apoyar la gran prensa de este país como El País el golpe del 2002 con un editorial que se llamaba Golpe al Caudillo. Es decir, sobre Chávez y Venezuela estamos desinformados, descontextualizados, satanizados y editadas todas las intervenciones para buscar el momento en el cual se pueda ridiculizar. De ahí venía lo que decía nuestro diputado de Salamanca, la percepción negativa por parte de la mayoría de la opinión pública. Para Europa yo creo que es al contrario lo que tenemos que contar de Venezuela. Chávez es una figura para
para beber y para empaparse, porque fue una gesta desde el principio, se consolida en un momento imposible, lo que os decía antes, en el marco de la caída de la Unión Soviética, del triunfo, del fin de la historia. Es un comunicador, que es lo que hablaba al principio, no hay que tener miedo de hablar de la verdad, no hay que tener miedo de reivindicarnos como personas que defendemos la soberanía y los movimientos populares que tratan de traer las mejoras y colocar los recursos energéticos para su población. Es que antes de la llegada de Chávez incluso no se pagaba regalías por la venta del petróleo. Es decir, el petróleo se lo llevaban gratis. Y cuando llega Chávez, cuando llega el triunfo del movimiento bolivariano, se pasa a controlar ese petróleo y sobre todo dedicarlo a los programas sociales de los que hablaba la cónsul. Los datos son históricos y están en Naciones Unidas. O sea, la rebaja de la extrema pobreza, que es lo más difícil de erradicar, fue espectacular, e incluso la erradicación de la pobreza. Es decir, esos 8 millones de personas que no existían, ese 80% de la población que bajo Carlos Andrés Pérez nadie hablaba de ellos, que pasaba hambre, que incluso comían comida de perros, empezaron a contar. Primero empezaron a ser personas, porque se les dio su célula de identidad, pero además empezaron a tener una participación protagónica en los procesos de decisión sobre qué hacer con ese dinero de esa renta petrolera que era de todos los venezolanos. Es un comunicador además que no tiene miedo a hablar, que pelea la hegemonía con las grandes empresas privadas y gana, porque le habla directamente a su pueblo y su pueblo lo entiende. Derrota además la ofensiva de Estados Unidos y los medios de los tratados de libre comercio. Es épico, y yo pude vivirlo, la derrota del ALCA, del Tratado de Libre Comercio en Mar del Plata en 2005. Que a partir de ese momento es cuando se generan todos esos proyectos de integración regional que son respetuosos con la soberanía y con los pueblos. Chávez, además, es factor clave para el surgimiento de un mundo que lucha por esa pluripolaridad que entendemos, es decir, estados soberanos que se relacionan entre ellos en el marco de la igualdad y el derecho internacional. Fue el genio de esa arquitectura regional como integración, ejemplo opuesto a nuestra desintegración europea, de, como hablábamos antes, centro y periferia, de mercado y del poder financiero por encima de la decisión popular. Yo no sé si sabéis que Juncker dijo hace unos años que nunca habría decisión popular ni referéndum por encima de los tratados europeos. Qué democrática es esa Unión Europea. Una Unión Europea que, como decíamos, desregula para darle todo el poder a las grandes multinacionales, que nos desindustrializa a los pueblos del sur y de la periferia. Frente a eso, el ALBA. Frente a eso, Petrocaribe, que da petróleo en un entorno comercial, igualitario y de solidaridad y no de negocio a los países del entorno de América Latina y del Caribe que lo necesitan, la UNASUR o, por ejemplo, la CELAC, que es creación de Hugo Chávez, por mucho que no quieran reconocerlo. La CELAC es la unión de todos los países de América Latina excepto Canadá y Estados Unidos, además en oposición a esa OEA que es un ministerio de colonias. Su política exterior no alineada, solidaria, valiente, lo que él denominó la diplomacia de los pueblos, que ayudó además a superar ese aislamiento que se le quería poner a los pueblos. Un proyecto que además entronca con una soberanía nacional y popular profundamente internacionalista. No confundamos con lo que dicen ahora que quiere hacer Le Pen, ese repliegue identitario, no. Nosotros estamos hablando, como también nos enseñó Cuba, de una soberanía nacional que es internacionalista, no chauvinista, no está por encima de los otros pueblos. Y lo que es algo sorprendente para un país como el nuestro, también pasó en Argentina, la recuperación de las Fuerzas Armadas para un proyecto de defensa del pueblo. Frente a lo que había sido el proyecto de Estados Unidos de utilizar las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos como una defensa de sus oligarquías, que además combatía su propia población interna, lo hemos visto. Argentina, 40.000 desaparecidos. En Chile, varios miles de ellos. En España, que os voy a contar, aunque no es el proceso latinoamericano, pero aquí los 40 años de dictadura nos mataron más de 200.000 personas. Hoy me contaban en el coche cuando veníamos que en esta sala se juzgaron a mano militar a 6.000 demócratas, republicanos y revolucionarios asturianos y más de 2.000
salieron de aquí a ser fusilados. Frente a ese proyecto también que intentaron meter, por ejemplo, en Costa Rica, de hacer guardias nacionales, eliminar a los ejércitos como un factor de poder controlar, Hugo Chávez convirtió las Fuerzas Armadas en Fuerza Armada para que no hubiera distinción entre ellos y convirtió a esa Fuerza Armada en un proyecto de soberanía que acompaña. Si ahora mismo no hay un golpe de Estado o hay una guerra civil en Venezuela, es gracias a esa Fuerza Armada que es leal a una constitución emanada del propio pueblo constituyente, que además votó la mayoría de la población. Para ir concluyendo, quiero hacer simplemente una reflexión sobre lo que están intentando con la injerencia humanitaria. Ahora están utilizando esa nueva forma de intervenir, porque en Irak, en la guerra de Irak, les salió demasiada contestación y emplean, claro, otras formas, que es la coartada de los derechos humanos por encima del principio de no intervención consagrado en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2.4. Y ahí existe en Venezuela. En Venezuela se ha financiado a los movimientos violentos que están llevando la violencia callejera, que aquí se llamaba cale borroca o terrorismo callejero, es decir, usando armas de fuego, morteros, granadas, atacando con explosivos a la policía, centros militares, disparando indiscriminadamente. Es decir, que a pesar de decirnos que es una oposición democrática, no es así. Pero se busca, por el otro lado, contar con que hay una catástrofe humanitaria en Venezuela cuando no existe. En Venezuela se está sufriendo lo mismo que sufría Allende. A Allende le hicieron una guerra económica. Está comprobado en papeles desclasificados de los propios Estados Unidos. Y aquí los grandes medios de comunicación dicen, ja, eso es una mentira. No, hay una guerra económica, porque las guerras se hacen de diferentes formas y aquellos que sabemos algo de seguridad y defensa sabemos que existen las guerras de baja intensidad, las guerras de cuarta generación y las guerras también de desinformación. ¿Cómo lo hacen? Por medio del derecho a la injerencia, que se formalizó rompiendo a las Naciones Unidas en la resolución 43.131, impulsadas por Bernard Cruzet y Mario Bettani, que crean una nueva intervención tipo basada en un supuesto altruismo, ¿no? El punto de partida fue la resolución 688 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 91, que supuso la imposición de una zona de seguridad y varias zonas de exclusión aérea en Irak que permitían bombardeos y acciones de castigo. Parecida argumentación se usó para los bombardeos en Bosnia y Herzegovina en el 95, ese sí, autorizado por el Consejo de Seguridad, pero que dio paso a la acción unilateral de la OTAN contra Yugoslavia en 1999. Los apologetas de la intervención humanitaria decían que Irak se convirtió en un precedente y que la campaña de la OTAN contra Yugoslavia fue la plasmación de que el genio había salido de la lámpara como un proceso irreversible. En el marco de esta intervención, sea militar o de subversión, es para cambiar gobiernos, porque hemos asistido a una pauta que utiliza como manual lo emocional, es decir, el uso de los derechos humanos como un arma arrojadiza contra gobiernos enemigos. Se utiliza en los derechos humanos para acusar, para desestabilizar a Venezuela, y se oculta la vulneración de los derechos humanos en Arabia Saudí o en Israel. Porque si tuviera que intervenir Estados Unidos en algún lugar, el primero, si fueran los defensores de los derechos humanos, que lo único que les interesa son sus propios intereses, hubieran intervenido antes en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, que es una teocracia dictatorial donde se decapita, se latiga y se tortura por ley. O en Israel, que practica apartheid y limpieza étnica contra los propios habitantes originarios de esas tierras, que tiene legalizada la tortura por el Tribunal Supremo, que no permite el matrimonio laico y que tiene a los palestinos y a las palestinas encerrados en batustanes, igual que hacía la República del Apartheid de Sudáfrica. Es decir, utilizar además el miedo o el terrorismo. Es indiferente el marco en que se utilice. El objetivo es apelar a los sentimientos positivos que tenemos en la población. Si vemos en los telediarios y nos colocan esas imágenes fabricadas, si nos colocan y nos distorsionan la realidad y no nos cuentan la verdad, evidentemente
odiamos lo que está pasando allí. Y además lo que se busca es demonizar al enemigo. La monstruosidad del satanizado permite convertir esa soberanía que marca la Carta de Naciones Unidas en algo condicional, saltarse el principio de la no intervención y actuar de manera agresiva para lograr los cambios necesarios. Eso es lo que buscaban, poniendo que en Venezuela había una emergencia humanitaria, que no es así. La emergencia humanitaria la marcan los estándares de la ONU que se refieren a situaciones de guerra o grandes catástrofes naturales y con una quiebra total del Estado que no existe en Venezuela. ¿Pero cómo lo hacen? La forma es siempre la misma y la aplican siempre igual. Utilizan algunas ONGs a las cuales financian, y no estoy haciendo una acusación a todas las ONGs, digo algunas ONGs, como forma de intervención en zonas donde esos gobiernos no pueden llegar o no tienen permiso. Personalidades, expertos o grupos de presión para modelar a la opinión pública e ir implementando una agenda de pensamiento, de que son enemigos, de que se les puede dar un golpe de Estado, que se puede intervenir o que su propia subversión interna puede hacer un golpe de Estado o un derrocamiento por medio del terrorismo callejero. Las personas que están detrás de la mayoría de estas revoluciones de colores o de estas desestabilizaciones de gobiernos, tanto sea en Ucrania, en el espacio del Este o América Latina, los conocemos todos: Soros, Abramovich, Neyer, Henry Levy. Búsquenlos, los verán en las columnas de los grandes periódicos diciendo que hay que intervenir como se intervino en Libia, en Irak o en Siria o ahora mismo en Venezuela. La red se utiliza profusamente, que actúan como actores desde dentro para proveer de supuesta información y legitimidad sobre el terreno. En Siria lo estamos viendo, un supuesto órgano de derechos humanos con sede en Londres que se convierte en la única fuente informativa de lo que pasa en Siria, desde Londres, cuyo fundador está acusado de terrorismo y cuyos dos primeros principales tienen relación directa y financiación por parte del Departamento de Estado. Y por supuesto, para acabar, esas grandes transnacionales como amplificador del mensaje elaborado por los citados con el fin de crear un relato que por repetición, como decía Goebbels, 1000 veces una mentira se convierta en realidad, se convierte en ese único discurso real que creen todos los ciudadanos y ciudadanas de buena voluntad. Da igual que miremos a Siria, a Paraguay, a Venezuela o a Cuba. Los métodos son similares. El objetivo es el mismo: crear figurantes internos, los hemos visto, María Corina Machado, Lilian Tintori, Leopoldo López, amplificar lo malo, crear discurso justificativo, apelar al pensamiento emocional superficial y finalmente actuar. De la resistencia interna, es decir, de esa resistencia del propio Estado y de la propia soberanía, del consenso de lo que llaman opinión pública, dependerá el modelo de actuación. Golpes camuflados de legalidad, desestabilización por terrorismo o violencia callejera, financiación de la subversión interna, campañas aéreas de bombardeo, embargos o bloqueos o el empleo de todo el poder militar como último paso. Para terminar y concluir, recordemos este manual que aplican para convencernos. Recordemos que detrás de eso no están los derechos humanos. Recordemos que todos los que cacarean ahora mismo como Venezuela tienen una solución fuera de la legalidad constitucional que votaron la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Frente a lo que está intentando hacer UNASUR, frente a lo que está intentando hacer incluso nuestro expresidente Zapatero, de llegar a un diálogo para simplemente que un poder de los 5 que componen la Constitución venezolana no se ponga por encima del otro. Es decir, que la Asamblea Nacional, que no tiene prerrogativas para derrocar a su presidente, que fue elegido diferente que en España, en un sistema parlamentario, fue elegido por voto directo y mayoritario, no sea derrocado. Y que no sea derrocado por los mismos que aquí serían condenados a 6 años de prisión, al menos por pertenencia a banda armada. Porque si hay 50 y pico policías heridos de bala, 5 muertos, tengo yo entendido, 4 policías muertos y un militar, imaginemos lo que pasaría aquí. Yo en el Parlamento Europeo tengo incluso un compañero diputado que fue director de la policía. Yo cuando les enseño las fotos con armas largas, el otro día veíamos cómo le quitaban una escopeta a un policía, a ellos con pistola, o la Guardia Nacional al otro lado de la autopista y desde Altamira disparándoles decenas y decenas de balas. Y ellos no respondiendo. Le decía: ¿qué hubiera hecho usted, señor del PP, cuando era director de la Policía Nacional Española? Si les disparan
con armas de fuego a sus policías. Pero para el enemigo deshumanizado vale todo. Por eso, simplemente recordemos que no nos engañen tanto y por lo menos reclamar el derecho a saber la opinión de la otra parte y defender el principio de no injerencia, desestabilización y golpe de Estado, que demasiados muertos trajeron en España y trajeron en América Latina. Muchas gracias.